los secretos de la inteligencia rusa. El mundo entero pudo comprobar la fuerte y poderosa relación que existió entre Hitler y Stalin. Pudo conocer la verdad oculta. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Hoy les proponemos una historia despegada de la historia y de las ideologías. Hitler tenía permiso para acceder a estos objetos que habían sido traídos en secreto desde Berlín y constituían ese especial trofeo. Allí había un bloc con acuarelas de Hitler encontrado en el búnker del Führer. Habían sido pintadas por Hitler en su juventud y le recordaban tal vez días menos duros y turbulentos. Sus motivos favoritos eran los paisajes. Carente de habilidad para representar figuras humanas, estas no pasaban de ser insignificantes transeúntes en sus cuadros. Stalin tenía también el libro de invitados importantes de Hitler. Las últimas anotaciones corresponden a aquellos que permanecieron en el búnker frente a él días antes de que los aliados soviéticos tomaran Berlín. También había un par de botas de Hitler conservadas misteriosamente en buen estado. Allí estaba su bastón, tallado en roble, con manga de asta de reno, cubierta de símbolos nazis. Lo más curioso de todo era el violín del Führer, acabado con una efigie en miniatura de Adolf Hitler. También salió del búnker la chaqueta de gala de Hitler. Estaba parcialmente chamuscada debido quizás al impacto de una granada durante el asalto soviético al cuartel general de Berlín. En los alrededores de Berlín, los soviéticos anunciaban con auténtica ansiedad su llegada. ...20 de abril de 1945... ...56 cumpleaños de Hitler. Con la artillería rusa retumbando sobre sus cabezas... ...llevó a cabo la revista informal de una agrupación de las juventudes hitlerianas. Sus vidas serían sacrificadas despiadadamente... ...en un intento inútil de defender Berlín. Estas fueron las últimas imágenes tomadas de Adolf Hitler. Con el ejército soviético cada vez más cerca, Hitler se retiró a la seguridad de su búnker en los bajos de la Cancillería. Junto a él se encontraban su amante Eva Braun y su fiel ministro de propaganda, Joseph Goebbels. La mujer de Goebbels, Magda, y sus 6 hijos también se refugiaron allí. El ejército soviético había rodeado Berlín por completo. Durante los siguientes 12 días irían estrechando lentamente su cerco, avanzando firmemente hacia el centro de la ciudad, donde se encontraba la Cancillería de Hitler. ¿Por qué Stalin se apropió de todos esos objetos? Seguramente no fue con la intención de esgrimirlos como trofeos de guerra porque los mantuvo en secreto. Tal vez la razón haya que buscarla por el lado de la patología. Poseer algo más de Hitler, heredarlo, reencarnarlo, transformarse en custodio para siempre de algunos símbolos de la intimidad del Führer que le contagiaran algo de su ambición inigualada, de su perversidad o de su furia. O a lo mejor fue un acto de amor, un intento de cooperar al mito de invulnerabilidad, de la invencibilidad, de la inmortalidad de su alma gemela. En definitiva, también de preparar su propio mito. Hitler había llevado a sus generales a una defensa suicida, obligando al ejército soviético a tomar Berlín calle a calle, edificio a edificio, soldado a soldado. El saldo en vidas para el ejército rojo sobrepasaría el 500.000 de hombres.
Finalmente, el 2 de mayo de 1945, soldados soviéticos tomaron los últimos acres del imperio de Adolf Hitler, irrumpiendo en el Reichstag nazi y la Cancillería para alzar su bandera roja en señal de victoria. Para los que sobrevivieron fue una celebración largamente esperada en los albores de la primavera berlinesa. Mientras los soldados victoriosos bailaban, los generales triunfadores seguían inquietos. El Tercer Reich había sido aplastado, pero hasta que no encontrasen a Adolf Hitler, la guerra no habría terminado. Berlín estaba ahora controlada por los soviéticos y la historia de la búsqueda de Hitler ha sido, hasta hace muy poco, celosamente guardada en secreto. La muerte de Hitler fue todo un misterio. Si se envenenó, si se pegó un tiro, lo mataron. Durante mucho tiempo surgieron versiones y visiones. Que está vivo, que se le vio en Sudamérica. Cada tanto resurgía el terror ante la posibilidad de que el histérico monstruo volviera a la acción. El propio Hitler había alimentado las fantasías. El 20 de julio de 1944, después de sobrevivir a un atentado con explosivos, dijo: "Nada puede sucederme porque no es la primera vez que escapo milagrosamente de la muerte. Estoy más que nunca convencido de que mi destino es llevar nuestra gran causa común a una solución feliz". Y agregaba: "A menudo lamento amargamente no haber depurado mi cuerpo de oficiales como procedió Stalin. Ni aún en los peores momentos de aparente enemistad podían vivir el uno sin el otro. Como nosotros sin la publicidad". Ya regresamos. Completo era este. Primero, obtener el control de la propia Alemania mediante el proceso de depuración étnica. Segundo, destruir el Acuerdo de Versalles. Tercero, destruir a la Unión Soviética mediante la guerra. En la cuarta etapa, Alemania conquistaría un dilatado imperio colonial en África y finalmente, en la generación que siguiese a su muerte, Hitler concebía una lucha decisiva entre Alemania y Estados Unidos por el dominio del mundo. Así de sencillo. Pero no era todo. Ya tenía elegido los nombres para las ciudades que pensaba incorporar y que pertenecían a Bélgica, los Países Bajos, Luxemburgo y Francia, y que iban a configurar la Gran Alemania. Pero tampoco los proyectos paraban ahí. Hitler estaba dispuesto a ahorcar al Papa, con su atuendo de ceremonia, en la Plaza de San Pedro. A convertir la Catedral de Estrasburgo en el monumento al soldado desconocido. A inventar nuevas cosechas como el centeno perenne. A revivir el arte símbrico del tejido. A designar un comisionado especial para la atención de los perros y un subsecretario de defensa contra los piojos y los insectos. Muy fuerte, ¿no? El año clave fue 1941. 18 meses antes, Hitler y Stalin habían firmado un pacto de no agresión. Pero para Hitler, que había dicho que Alemania debía elegir únicamente entre el liderazgo mundial y la destrucción nacional, la verdadera guerra, la que él siempre había pensado librar, era contra Rusia. Sostenía que sin esa conquista la historia carecía de significado y que luego de ella Alemania dispondría del poder necesario para librar la guerra contra continentes enteros. La historia real es conocida. Hitler violó el pacto e inició una guerra de aniquilamiento contra Rusia. Stalin contó con la ayuda considerable y permanente de las democracias occidentales, encabezadas por Churchill y Roosevelt, sin dejar de intentar en varias ocasiones el retorno al pacto nazi-soviético sin éxito. Stalin, que no confiaba en nadie, parece haber sido la última persona de la Tierra que dejó de confiar en la palabra de Hitler. En 1942 ya estaban los dados echados. Hitler y sus aliados japoneses no iban a ganar la guerra. En enero de 1945, Hitler se trasladó a su búnker bajo la Cancillería de Berlín. Los soldados soviéticos debían encontrar al búnker y a Hitler con vida, porque capturarlo hubiera sido para Stalin una victoria personal. La invasión fallida de Hitler a la Unión Soviética
se transformó en la causa de una obsesiva venganza personal por parte de Stalin. Su compulsivo rencor llevó al líder soviético a encargar la misión secreta de capturar al Führer con vida a un despiadado cuerpo de élite de la inteligencia militar rusa. Este grupo especial, que le informaba directamente a él, era conocido como la Smersh, que significa muerte a los espías. Sus miembros constituían el corazón negro del vasto aparato de seguridad construido por Stalin. En el periodo posterior a la conquista de Berlín, los oficiales de la Smersh llevaron a cabo una frenética búsqueda en la Cancillería nazi del Reich, cuartel general de Hitler y centro de poder. Allí encontraron poco más que escombros y cenizas, vestigios de un régimen de muerte que había tratado, por medio de una violencia salvaje, de gobernar el mundo entero. En los jardines de la Cancillería se encontró la entrada de un búnker. Los soviéticos desconocían su existencia y allí dentro la Smersh descubrió el último refugio de Adolf Hitler. Encontraron su cama y su sala de estar, pero no había rastro del propio Hitler. El mayor Vasily Orlovsky era oficial de operaciones de la Smersh en Berlín. 2 mayo. El 2 de mayo, miembros de la Smersh, del 79 Cuerpo de Infantería, descubrieron 2 cuerpos a la entrada del búnker de la Cancillería. Eran los cuerpos de Goebbels y su mujer Magda, parcialmente quemados. Goebbels y su mujer se habían suicidado. Sus cuerpos fueron rociados con gasolina por oficiales de las SS y prendidos fuego. Antes de quitarse su propia vida, habían envenenado a sus 6 hijos con cianuro. La Smersh supo de estos hechos por el vicealmirante Erich Voss, un oficial nazi capturado que identificó los cuerpos de Goebbels y su familia. El teniente coronel Iván Blashchuk estaba a cargo de la seguridad en las operaciones de la Smersh en Berlín. Mi cometido fue organizar la identificación de aquellos cuerpos. Yo era el responsable. Cuando el vicealmirante Voss vio a la familia Goebbels, se deprimió mucho, porque los dos eran muy buenos amigos. Cuando volvió a su celda, se cortó las venas con unas tijeras. Entonces le entró el pánico y comenzó a gritar diciendo que iba a morir. Yo llamé al médico para que le vendase las muñecas y cortase así la hemorragia. Cuando le pregunté que por qué lo había hecho, me contestó que si un gran hombre como Goebbels había pagado con su propia vida y las vidas de su familia, él no merecía seguir viviendo. Muchos de los colaboradores de Hitler escogieron el suicidio antes que su captura por el Ejército Rojo o por los temidos miembros de la Smersh. Entre ellos el coronel Hans Krebs, último jefe de Estado Mayor de Hitler. Krebs había formado parte del grupo de confianza en el búnker del Führer, pero allí no había rastro alguno del propio Adolf Hitler. Por los numerosos oficiales nazis, prisioneros de guerra, la Smersh comenzó a investigar muchos detalles de lo que había acontecido en el búnker durante los días finales de la guerra. Los interrogatorios revelaron que Hitler estaba muy débil y enfermo, con incontrolables temblores. Para probar la eficacia de sus cápsulas de cianuro, envenenó a su perro favorito, así como también al perro de Eva Braun. Algunas horas después, en una improvisada ceremonia, Hitler y Braun contrajeron matrimonio. El general Vladimir Antonov comandaba la unidad del Ejército Rojo que tomó la Cancillería. Cuando Zhukov llegó a la Cancillería, lo primero que me preguntó fue: ¿dónde está Hitler? Yo dije: camarada mariscal, Goebbels está ahí.
el general Rattenhauer y un comandante de las SS han sido capturados. En cuanto a Hitler, todavía no sé nada. Zhukov dijo, debe usted encontrarle por todos los medios. Hasta ese momento, Hitler había escapado de los rastreadores soviéticos, pero 2 días después de haber tomado la Cancillería fue hallado un cuerpo no muy lejos del búnker. El cámara del Ejército Rojo, Mikhail Poselsky, fotografió el cuerpo. Nos habían ordenado ir hasta la Cancillería para filmar a Hitler muerto, así que allí fuimos. Sabíamos que habían encontrado el cuerpo de Hitler. Por supuesto que jamás lo habíamos conocido en persona, pero viendo las fotografías y filmaciones que había de él, pensamos que aquel hombre tenía una gran semejanza con Hitler. Los alemanes a los que preguntaron durante la identificación no estaban muy seguros. Algunos decían que se trataba de Hitler, otros que no. Incluso los expertos dudaban. Entonces el general cogió una hoja de papel y trazó una línea vertical en su mitad. Empezaron otra vez e invitaron a los alemanes de la Cancillería que conocían al Führer a acercarse hasta el cuerpo uno por uno y firmar en esa hoja en el lado donde decía Hitler o en el de no Hitler, haciéndoles así sentirse responsables. La mayoría afirmó que no era Hitler, aunque algunos dijeron que sí. Era muy difícil afirmar si se trataba o no de Hitler. Entonces llegó el patólogo y pidió una fotografía o una representación visual del perfil de Hitler. Quería ver los detalles de la oreja. Estudió atentamente la oreja de la fotografía y la comparó con la del cuerpo. Parece ser que la oreja humana es algo tan único como las huellas dactilares, y del examen de la oreja concluyó que no se trataba del cuerpo de Hitler. Explicó su opinión a los expertos militares, quienes llegaron a la conclusión de que no era Hitler, sino su doble. Lasmersh sospechó que el doble había sido colocado allí deliberadamente en un intento desesperado de confundirles, llevándoles a una pista falsa. Si fue así, los soviéticos no estuvieron mucho tiempo engañados y la frenética caza de Hitler continuó a través de todo el complejo de la Cancillería. Cuando Hitler se trasladó a su búnker, llevó con él a Goebbels, entre los principales nazis el hombre de tendencia más socialista, convertido en el consejero más cercano del Führer. Tratando de sobrevivir al cerco irremediable, juntos leían la extraña biografía de Federico el Grande, a cuya imagen se aferraba Hitler. El médico berlinés que atendía a Hitler, el profesor Morel, le administraba sulfanilamidas, inyecciones glandulares, glucosa, hormonas y píldoras antidepresivas. El profesional informó que a Hitler se le encanecía el cabello y que envejecía 4 o 5 años cada año. Mientras tanto, el paciente daba nuevas muestras de su demencia. Transformado en una ruina humana devoradora de tortas de crema, expresaba su pesar extremista y se lamentaba sobre todo de su benignidad. Su carencia de la admirable implacabilidad que Stalin había demostrado tan consecuentemente y que concitaba el respeto sin reservas hacia su persona. Una de las últimas observaciones de Hitler, registrada el 27 de abril de 1945, 3 días antes de su muerte, fue la siguiente: después, uno lamenta el hecho de haber sido tan bondadoso. Si la historia de este hombre no hubiera sido tan atroz, tan brutal, tan dramática, después de una frase como esa habría que repetir con pelo duro: apaga y vamos.